Lo siguiente. Los denominados CAIRs de Dolans, cuadernos de reclamos, presentados por los diputados reunidos en los Estados Generales en mayo de 1789, son documentos públicos que constituyen para el historiador fuentes. Este tipo, uy, están, cuidado ahí con A la pantallita. ver, ¿quién está rayando mi pantalla? Lo voy a botar del salón. Ok, así que más te vale que lo borres o adiós. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué tipo de fuentes serían estas? Ahora dice, dice, ¿y de qué tipo? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos documentos, chicos y chicas, fueron, digamos, redactados en 1789. O sea, ese es el año clave de la Revolución Francesa, ¿ya? Y hay una serie de quejas, una serie de sugerencias del pueblo para lo que refiere a esa época. Entonces, son fuentes escritas y en este caso serían fuentes netamente secundarias, ¿ya? Porque tiene que ver con quejas y todo lo demás. Entonces la clave aquí sería la clave A. ¿Por dónde podía sacar más rápido esto? Cuando decías, pues, cuadernos de reclamos, ya sabes que van a redactar y pues escrito. Entonces, escrito, escrito, la segunda parte ya te nexa con la primera, fuentes escritas, ya está. Clave A de Alfo te ama. ¿De acuerdo? Perfecto. Vámonos ahora con la segunda pregunta. A ver, atentos, por favor. La leyenda del flautista de Hamelin, recopilada por los hermanos Grimm a inicios del siglo XIX. Esa historia se basó en acontecimientos reales desarrollados en la Baja Alemania de finales del siglo XIII. Podemos señalar entonces que esta leyenda, que se conserva en la memoria colectiva, es una fuente, bien, como ha sido recopilada, sería una fuente en este caso secundaria, ya que ha sido recopilada por los hermanos Grimm, ¿de acuerdo? Y lógico que se corresponde a una fuente oral. Entonces la única clave acá sería la clave C, ¿ya? Entonces, eh, ellos al escribirla mucho tiempo después de lo que representa la misma leyenda, por esa razón es que es una fuente netamente secundaria. ¿Ya? Una fuente oral podría ser primaria si es que eh, es tomada de ese momento ahí posteriormente, pero al ellos escribirla mucho tiempo después de que ocurrieron los hechos reales, ellos la escribieron para el siglo XIX, para el siglo XX prácticamente, entonces ahí lógicamente que se constituye como una fuente ya netamente secundaria. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la clave sería la clave C en el caso de la segunda. ¿Ya? Bien. Otra cuestión adicional por ahí, no sé, Rubí, algo adicional. Rubí Luz. Eso sería todo, profesor. Puede Perfecto. iniciar con su clase. Chicos, delegada, por favor, volver a compartir el material porque ya se perdió en el Zoom. Y eso sería nada más. Muchas gracias, Rubí Luz. Ahora sí, empezamos, damas y caballeros. Tenemos el día de hoy dos civilizaciones espectaculares. Hoy ya tenemos la civilización de Tarara. A ver, si te suena por esta canción. Tararararán, tarararararán. Ahí te suena como una canción que te hipnotiza. Te está hipnotizando la egipcia. Es 90-60 revienta. Profesor, y para nosotras es el egipcio, trigueño, casi tirando para negro. Pero los egipcios tampoco eran afros, ¿ah? Tenían mucha ascendencia casi del cercano oriente, por ende que tenían también tez clara. Hoy vamos a desarrollar a Egipto y a Mesopotamia. Lo primero que les voy a decir es que si ustedes en algún momento viajan a estos lugares, acuérdate que pueden hacerlo más adelante. A Mesopotamia no viajen. ¿Por qué, profe? Ay, que estoy hablando. No, 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 no. Me estoy yendo a la clase pasada. Me estoy yendo a la clase pasada. Perdón, perdón. Es Grecia y Roma. Grecia y Roma. Perdón, otra vez. Presentación nuevamente. El día de hoy vamos a presentar a dos grandes civilizaciones que representan ser la cuna de la ciencia en lo que respecta al pináculo del saber mundial. Una, Grecia. Y dos, el imperio más grande de la Edad Antigua, que en este caso sería Roma. Y ahora sí, la semana pasada sí habíamos hecho Mesopotamia y Egipto. Ahora es Grecia y Roma. Bien, principalmente algo importante.
Si alguno de ustedes, por la casualidad, vamos a poner una chica, ahora que ya se viene el Día del Amor, le escriben una carta y le dicen, el momento en el que te conocí, el momento mismo en que te vi fue algo parafernálico. Observar la beldad que te caracterizaba y la chica dice, ¿qué? ¿Qué cosa estás diciendo? ¿Estás hablando chino o quechua? Entonces empiezas a investigar en el diccionario qué significa parafernálico, qué significa beldad. Y cuando investigas en el diccionario, te dice lo primero que vas a encontrar es dícese de la raíz griega. Cada vez que nosotros vemos un término y queremos saber su significado, o sea, su acepción, siempre vamos a encontrar el término dícese de la raíz griega. Entonces, profe, ¿por qué la mayoría de palabras tienen que ver directamente con lo griego? Pues es que en realidad Grecia es la civilización que alcanzó el más alto momento en la historia de lo que es el saber, de lo que es el conocimiento. ¿Qué ocurría? Que en la antigua Grecia lo que diferenciaba a los hombres era, o sea, me refiero a las personas, era que ellos valoraban más la parte interior que la parte exterior. A los griegos le importaba muy poco lo material. Lo que le importaba más a los griegos era la parte de la esencia de un ser humano. Si yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes se fijan en una persona, lo que más valoran es su billetera, su dinero. Chicas, no me respondan mejor. No, mentira. O realmente su corazón, o realmente el valor de persona. Si es una persona educada, caballerosa, es una persona atenta, que te trata y te da tu lugar, con valores, con principios. ¿Valoran eso o valoran su tarjeta de crédito? Profesor, las dos cosas. No, pues, tienes que valorar algo. ¿Qué es lo más importante? Chicos, cuando ustedes valoran a una chica o conocen a una chica, ¿qué es lo que más valoran? ¿Su belleza? Si es 90, 60, revienta. O si realmente es una mujer que es una chica de casa, es una chica que no baila perreo, no escucha Faraón, no escucha Yailin, no escucha nada de esa música que hoy lamentablemente se va por el lado sexual. Es una chica con valores, una chica culta, una chica sobre todo leal. ¿Qué es lo que más valora? Profe, que tenga 90, 60, no pues. Tienes que tener el enfoque de los griegos. A los griegos lo que más les importaba era la virtud. La virtud es lo que caracteriza a cada ser humano. Cada ser humano tiene algo completamente nuevo que aportarle a la vida. Cada ser humano tiene algo completamente único y ellos querían descubrir justamente eso. Entendieron que la vida es un milagro desde el mismo hecho en que ya estamos aquí, no lo sabemos, cómo llegamos y por qué estamos aquí. Incluso se filosofaba respecto a que si podría volver a ocurrir algo como esto, es decir, que otra vez ustedes puedan volver a nacer en otro tiempo o que yo pueda volver a nacer en otro tiempo. Entonces los griegos decían, eso es algo casi imposible, si no imposible. Entonces, si la vida es algo como que representa un regalo, una maravilla, un destello de colores por lo que representa al ser, la pregunta es, ¿para qué ese ser está aquí? ¿Para qué vino? ¿Cuál es realmente su misión en esta vida? Y a partir de ello, empezaban a desarrollar todo el potencial que cada ser humano podía tener. Y lo que les importaba era realmente entender qué era todo este escenario. En algunas canciones ustedes habrán escuchado, ¿no? En el juego de la vida. Claro, ¿es la vida un juego? ¿Es la vida un teatro? ¿Es algo más? ¿Qué escenario representa la vida? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el agua tiene esa composición? ¿Y por qué el fuego quema? Sobre todo, cuando hablaban acerca de la vida, decían, ¿en qué parte del cuerpo del ser humano radica la vida? Si hago daño a mi rostro, a mi cabeza, ¿podría irse la vida? ¿O la vida radica en el pie, o está en la rodilla, o está en el muslo, o está en una nalga, o está en el estómago, o en el pecho, o en un brazo, o en el hombro? ¿Dónde está la vida? A partir de ello empezarían a nacer muchas ciencias, desde la medicina, las matemáticas, prácticamente todo. Es por ello que Grecia se distingue por ser una civilización que quiere responder a las preguntas más existenciales que quizá en algún momento ustedes podrían habérselas planteado. Cuando un estudiante empieza a plantearse este tipo de preguntas, clásico, agarra su chicle y empieza mirando el cielo. Puta que, ¿qué es la vida, weón? Y empiezas ahí. ¿Seré hijo de mis viejos? ¿Seré adoptado? Y ahí empiezan los estudiantes, ¿no? Entonces, de repente, los griegos hacían ese tipo de cuestionamientos, pero eran cuestionamientos que iban ya por el lado de la ciencia, iban a desarrollar.
el método prácticamente más certero para poder llegar a la verdad. Es un método infalible, o sea, que no tiene margen de error, y se llama el método científico. Por ende, Grecia se convirtió en la civilización que por característica misma, ¿no? Es la civilización clásica, clásica. Entonces, bien, voy a leer a ver sus comentarios, a ver si realmente en qué se fijan ustedes, ¿ah? Me pregunta Jeremy, profe, ¿cuál es tu tipo de chica? Muy bien, vamos a pasarlo en un en vivo por alfo.history en TikTok, ¿ya? Ahí vamos a hablar acerca de cuál es mi tipo de chica para que ustedes lo sepan. Menos mal que Jeremy no es chica. A ver qué más por acá dice. Acá se quedó el perrito pensando. Kiara dice, su sentimiento. Mentira. Johan dice, los sentimientos. Mentiroso. No, mentira. La sabiduría, dice Christopher. El corte de afuera. Bien, chicos, entonces la gran pregunta es, ¿cómo eran los griegos? Gracias, sí, ¿no? Kiarita. Bueno, Rubí luego nos va a dar su percepción acerca de si realmente los hombres mienten o no, o son las mujeres. Acuérdense que Rubí tiene el nombre Rubí. Ese nombre no le ayuda mucho. Pero vamos a ver, vamos a ver. No, no se guíen por el nombre, por favor, no se guíen por el nombre. ¿Ya? Dice, ya no hay mujeres así, profe. Por supuesto que las hay. Alexander, por supuesto que las hay. Por supuesto que las hay. Teresa dice, ¿qué es eso? Simenita. Muy bien. Vamos entonces, con relación a Grecia, quiero que vean el lugar donde se desarrollaron. Profe, ¿dónde se desarrollaron? En la Hélade. Te comento que el verdadero nombre de Grecia no era Grecia. Entonces, ¿cuál era, profe? Era la Hélade. Y si vamos a suponer, suponiendo que Alexander vivía en la Hélade o Ximena vivía en la Hélade, el gentilicio no es que vas a ser Ximena helada y Alexander helado, sino que van a ser helenos, heleno, helena. Ese es el gentilicio. Profe, me dice Berenice, yo soy así como dijo profe, pero ni me valoran. Ah, así es la vida. Vas a encontrar a un chico que realmente valore esos aspectos. ¿Ya? Bien, esos son los más importantes. Chicos, cuando nosotros hablamos de Grecia, estamos hablando acerca de realmente de la Hélade. Profe, pero entonces, ¿por qué le llaman Grecia? Porque más adelante Roma conquistará Grecia y le va a cambiar de nombre. Le va a llamar según el idioma que ellos hablaban. Los helenos hablaban griego y ahí empezaron a llamarle Grecia, ya no la Hélade. Profe, y el día, ustedes se preguntarán, hoy día, ¿cómo se le debe decir? ¿Grecia o la Hélade? Las dos formas son valideras. Puedes llamar la civilización helénica o puedes llamarle simplemente Grecia, no hay problema. La Hélade o Grecia, no hay problema. Dice Jeremy, ¿a qué edad se desbloqueó a la indicada, profe? Bien, bueno, ya algún día en alpha.history vamos a hacer las revelaciones, ¿ya? Algunos chicos me decían la semana pasada, profe, hago un en vivo. Ya, vamos a hacerlo, ¿ah? Estoy pensando seriamente, ¿ah? En hacerlo, ¿ah? Pero ustedes saben que de vez en cuando les lanzo por ahí un videito con algunas palabras, dándoles algún consejo o algo en el alfo.history de TikTok, ¿ya? Bueno, chicos, chicas, ahí está un león, y me rapo, ya lo máximo, chévere, chévere. Ya me he rapado, ya me he rapado. Ya me he rapado. Cuando me rapo, que no sé cómo quedo sin esta cresta. Ya, chicos. Vean, con relación al territorio que compone la Hélade, es un lugar donde se van a desarrollar, gracias a lo que les he dicho, muchos aspectos. Por ejemplo, desarrollaron la democracia. Recuerden que en Atenas, que es una de las ciudades más importantes de Grecia, nació ese sistema político, en donde solamente los ciudadanos atenienses podían ejercer su derecho al voto. Esta democracia es una de las grandes formas de gobierno que nos va a dejar Grecia para la humanidad hasta el día de hoy. La filosofía, el cómo, cuándo, qué, para qué, dónde. Recuerden que cada vez que ustedes se cuestionan, están filosofando. Una pregunta, ¿a qué lleva? Una pregunta lleva a investigar. Lamentablemente, en la actualidad, las preguntas van por el lado más chismoso. Ahora que se preguntan acerca del profe, ¿y el profe alguna vez habrá tenido su cabello largo? Ahí viene la filosofía. Voy a investigar. Hoy se llama stalkear. Entonces empiezas ahí a stalkear.
Oye, profe, mira, un día ya descubrí que un día usted tenía su cabello como Jesucristo. Pues entonces, ojo, más que stalkear, cuando tú investigas algo acerca de la realidad, estás profundizando en las leyes mismas de la naturaleza y empiezas un proceso de investigación. Gracias a eso, ¿qué van a hacer? La astronomía, la matemática, la medicina, van a hacer todas las ciencias, la lógica. Los griegos querían encontrarle el sentido lógico a todo. Algo que realmente distingue a la sociedad griega, y ustedes lo van a ver sobre todo en los pobladores, es la estética. Recuerda que a los griegos les gusta verse bien. No vas a encontrar griegos con sobrepeso. ¿Y dónde te puedes dar cuenta de eso? En todos los tratados que hay, pero sobre todo en las características de las esculturas que dejó, por ejemplo, Mirón, que es un escultor griego donde presenta al griego en su estructura corporal. Primero para las chicas. Chicas, ¿cómo era un varón griego? Esbelto, o sea, la espalda la tenía así, mira, parecía un trapecio. Ah, su profe. Claro, perdón, pareció el profe y algún día me verán en vivo, pareció así, pero era un trapecio, impresionante, así. A ver, perdón, perdón. Ya. Tenía buenos hombros, buenos pectorales, esa espalda, pero impresionante. Profe, brazos, sí. Bueno, ahí sí yo me quedo un poco, ya, pero más o menos. Profe, cintura, sí, una cinturita. Lo que sí los griegos, los varones griegos no tenían. Ahí está lo máximo, con mi corte todavía lo máximo. Lo que sí los varones griegos, lo que sí los varones griegos no tenían bien eran las piernas. Ahí sí yo les gano, cuidado. Los varones griegos tenían unas piernas de zanahoria, típicas piernas del chico que empieza a ir, del traumadito que empieza a ir al gimnasio. Yo ya no quiero ser la víctima, por eso me voy al gimnasio, voy a sacar bastante músculo. Y ahí empieza el traumadito a sacar su músculo. Yo fui Lorna, yo fui Lorna. Ya, y empieza el traumadito a sacar su músculo, pero lo que no saca son piernas. Y empieza a quedarse con las piernas de alambre. Y parece, no sé si han visto en los gimnasios cuando hay chicos que no sacan pierna, tienen unas pantorrillas ridículas. Cuando caminan no parece que caminaran, parece que flotaran. Ya, ese es el único defecto de los varones griegos. Les faltaba la pierna. Pero ojo, su cuello parecía el cuello de Alfo. O sea, un cuello alucinante. ¿Han visto el cuello del luchador de la WWE, o sea, de la World Wrestling Entertainment, el señor John Cena? O sea, que su cuello parece un ropero de tres cuerpos. Ya, así, un cuellazo. Ahora, algo interesante de los griegos. Su nariz era la famosa nariz griega. Esa nariz hacia abajo, así, hacia abajo. La famosa nariz griega. Y algo interesante, usaban todos los griegos el cabello largo. El cabello lo usaban largo los varones, sí. Ya, eran castaños de tez blanca y de ojos claros. Ese es el fenotipo de los griegos. No vamos a ver así nomás a un griego con sobrepeso. Tenían buena alimentación y sobre todo, ya sabemos que en la época que estamos desarrollando, que es la época, vamos a desarrollar la época de la Grecia clásica nada más, habían los Juegos Olímpicos. Todos se preocupaban por competir en diferentes rubros, desde maratón, boxeo, jabalina, salto largo. Me dice, ¿y por qué nosotros somos negros, profe? Mejor hubiéramos sido griegos. Escucha, José, la tez de piel va variando según la alimentación, según el clima. Eso ustedes por anatomía y biología lo saben, el fenotipo. Y al final es algo que no interesa. Tú puedes ser negro, blanco, amarillo, lo que sea. Lo que importa es, no están pensando como los griegos, ¿se dan cuenta? Lo que importa es lo que tienes aquí y lo que tienes aquí. Entonces, lógicamente, no interesa el tema de la piel, pero eso es algo que en el peruano es un trauma que los peruanos tienen. Así es que ejemplo de trauma de peruano, ahí está José. Deja ese trauma. Bien. Ahora, con relación a las mujeres, sí, ahora les toca a las mujeres. Perdón, a los varones. Chicos, ¿cómo eran las griegas? Chicos, las griegas. Ah, bueno, perdón, me faltó la estatura, chicas, me faltó la estatura de los varones griegos. La estatura de los varones griegos, 1,75 m para arriba. O sea, eran altitos, claro.
Ahora sí, chicos, ¿cómo eran las griegas? Las griegas, promedio de estatura, 1,60, 1,55, ahí estaba. Sí, claro, para los varones, sí. Las mujeres, ahora las mujeres. Eric, sí, 1,60, sí, no tenían una estatura tan alta, pero tampoco eran chatas. Tenían unas piernas, ahí sí las mujeres desarrollaron las piernas que parecían unas columnas corintias, alucinante las piernas. Unas piernas, unas columnas griegas parecían. Una cinturita, avanzaban por su torso, delgado, delgadas, desarrollaban muy bien sus hombritos, bien delicaditos, ¿ya? Tenían una cintura de avispa y un cuello de cisne, alucinante. Su cabello, largo hasta la cintura, parecía My Little Pony. Y una carita, pero chiquitita. Las caras de las griegas era una cara de melocotón. Ya seguramente algunos de ustedes me preguntarán, profesor, ¿cómo bajo de peso la cara? No, pues la cara no la puedes bajar de peso en sí porque ya es su fisonomía. Recuerden que ellos no son de huesos gruesos, son de huesos más delgados. Y es por ello que esas eran las características. ¿Dónde se pueden ver esas características? En los cuoros. Profe, ¿qué son los cuoros? Los cuoros son unas estatuas, unas esculturas dejadas por Mirón, que fue un escultor muy famoso en la época de Grecia. Pero para que conozcan más, acá están los géneros literarios. Nacieron en esa época. Recuerda que hay obras impresionantes como la Ilíada y la Odisea, la dramaturgia. O sea que por esta época ya están haciendo la interpretación, que es impresionante. La semana pasada o antepasada creo que estábamos haciendo una interpretación media teatral cuando les explicaba las preguntas que uno se hace acerca de la vida. Chicos, muchísimas gracias, Jimenita. Lo más, miren esa belleza, ve. Miren esa belleza, Dios mío, miren las griegas, una hermosura, ¿no? Chicos, el arte de hablar en público, la oratoria. Recuerden, bueno, si los chicos supieran que con la oratoria pueden conquistar a una chica, solo por eso creo que aprenderían oratoria. Recuerda que la oratoria es siempre tener un tema de conversación, es siempre compartir en una reunión algo que vaya en su punto, con el calibre indicado. El arte de hablar en público también lo puedes practicar entre personas y eso hace que quedes muy bien. Tanto a un varón como a una mujer les gusta escuchar a alguien que hable y se exprese correctamente. Así, con el punto y coma, con la palabra enfatizada en la sílaba tónica, con la manera como te envuelve en su relato. Lógicamente que la oratoria tuvo como uno de sus máximos representantes, a quien podríamos decir, profesor, ¿a quién? ¿A Alan García? No, a Demóstenes. Demóstenes era el orador por excelencia en la antigua Grecia. Demóstenes, les voy a contar algo, cuando tenía 14 años, 15 años, 16, casi la de ustedes, Demóstenes sufría de tartamudez, era taca-taca. O sea que cada vez que hablaba, era taca-taca. Profe, ¿y qué hizo? Te enseño su técnica. Demóstenes se colocaba piedritas de río debajo de la lengua. Oye, profe, pero se puede atorar. Obvio, tenía que hacerlo con mucho cuidado. Y una vez que se colocaba piedritas debajo de la lengua, intentaría hablar, hacer un esfuerzo por hablar. Ya, vocalizaba, pero lógicamente no le salía. Ahora, escupía las piedras y cada vez sentía que su sistema fonador estaba mucho más elástico. Y eso le ayudaba a tener mayor verbalización, vocalización. Actualmente, los psicólogos, para los chicos que son demasiado tímidos o se traban al hablar, o puede ser que tengan tartamudez, el psicólogo recomienda que se coloquen un lápiz debajo de la lengua. Y ese lápiz, sí, ese lápiz es muy bueno. La técnica del lápiz, Sumi. El lápiz, no la piedra, las piedras no. Las piedras es para esa época. Pero el lápiz te lo colocas debajo de la lengua, y haces así, ¿no? Y en tu cuarto, en la intimidad de tu dormitorio, en tu casa, en tu privacidad, puedes hacer cantar o intenta verbalizar. De vez en cuando, ¿no? Sacas el lápiz y ahí empiezas, ¿no? No, no por periodos muy largos, por periodos cortos. Y vas a ver que cuando ya termines, sacas el lápiz, vas haciendo que te vas ejercitando. Y cuando menos te lo pienses, estás hablando y ya me cansé.
¿Te sacas el lápiz? Probando, sí. Uno, dos, tres. Esto es Radio Ritmo Romántica. A continuación, ya te vuelves un locutor de radio, ya. Profesor, o sea, me voy a convertir en usted. No, no en mí. Pero de repente vas a tener una voz más caballerosa, una voz más educada, una voz así, ¿ya? No, ni tanto. Yo también estoy haciendo un ejemplo ya muy exagerado, pero lógicamente ayuda bastante. Y ayudó a Demóstenes a poder lograr dar grandes discursos. Pero ojo, hay muchos que sufren de pánico escénico. ¿A ustedes les ha pasado en las exposiciones del colegio? Tenían que salir y empezabas ya. Ya tengo mi ya tengo mi hoja, ya tengo mi hoja, ya tengo mi hoja. Y empezabas ahí, y empezabas ahí con tu hojita prácticamente a temblar. ¿Por qué? Porque los que sufren de pánico escénico son las personas que no tienen seguridad en su aprendizaje. Y la única manera que tú tengas seguridad en tu aprendizaje es leyendo. Si tú lees, siempre vas a tener algo que decir. Aumentas tu vocabulario, o sea, tu léxico, amplías tus horizontes de visión mental y nunca vas a tener una incomodidad en absoluto. Más bien todo lo contrario, eso te da seguridad. Por eso muchos jóvenes en la actualidad tienden a ser, eh, tienden a tener este pánico escénico, miedo al salir en público. Esa inseguridad es lógico, para el que o lógico no tiene nada que decir, se siente ridículo. Pero si alguien tiene algo que decir o mucho que decir, lo que más bien te va a quedar chico es el tiempo. Claro, pero eso lo puedes cambiar, Eric. Eso lo puedes cambiar. Acuérdense de esas estrategias. Profe, yo me olvido todo cuando salgo a exponer. Es que, Jeremy, eso que te pasa es producto de que estás leyendo solo para tu exposición. Tú no tienes que leer solo para tu exposición, lee para la vida. No solamente aprendan algo porque tienen el compromiso y quieren salir ya de ese compromiso. Cuando lean algo, léanlo con convicción. Suponiendo, se les deja un trabajo acerca de la contaminación, métete en el tema. No que es contaminación, ¿qué será eso? Y ahí empiezas a ver su definición, te la memorizas, pero no estás realmente internalizando la información. ¿Y cómo lo haces? Pues tienes que meterte en el tema. O sea, realmente en la actualidad hay problemas por contaminación, entonces involúcrate. Ahí está, lo máximo. Y más adelante él es el que te va a decir, él es el que te va a decir, ese es mi egresado. No, mentira. Ustedes van a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ah? Bien, de verdad que sí. Bueno, lo importante es que César Acuña se ha convertido en un personaje muy pintoresco de nuestra realidad y que sabemos pues que nadie quiere ir por ese lugar, ¿no? Decía César Hildebrand, me da vergüenza futurista el hecho de pensar que él podría ser presidente del Perú. Vergüenza futurista, qué buena. Bien, chicos. De esta manera, ustedes involúcrense en leer. eh, pero cuando yo te digo leer, no pienses que solo tienes que leer aspectos de los cursos. Lee de todo. Cómprate el día sábado tu revista Somos. Viene con el comercio y vienen datos muy interesantes. Vienen aspectos psicológicos, viene el horóscopo, datos científicos, datos de cine, deporte, de temas políticos, económicos, la última guerra, entrevistas. Entonces, acostúmbrense, ejerciten su mente. Eso les va a ayudar mucho en su seguridad, en su desempeño y sobre todo como persona. Y lógicamente ahí pasa algo, ¿no? De los 90 y pico que me están escuchando acá, no todos me van a hacer caso, lógicamente. Bueno, yo espero que sí. Si estás en las aulas de Alfo, todos me tienen que hacer caso. Pero si fuera el caso de que eso no es así, solamente algunos de ustedes empiezan a hacer lo que les digo y te van a llamar o te vas a convertir en una persona totalmente diferente. Y algunos dirán, ah, un rarito, tranquilo, no te sientas rarito por escuchar una música diferente que tenga un contenido distinto o realmente sea música. Más bien es todo lo contrario, acabas de empezar a usar tu razonamiento, tu conciencia. Como fue el caso hace rato que me decía mi amiguita, ¿quién me decía hace rato, profe, yo soy así, pero nadie me valora? ¿Quién era, por favor? Era Sumi, creo, ¿no? Era Sumi, creo. ¿O quién era? ¿Quién era? No, no era Sumi. Ah, no, acá era mi amiguita Berenice. Claro, y entonces empiezas a sentirte de esa manera, pero tranquilo, tranquila, con tal de que realmente
tú sientes que empiezas a tomar mayor conciencia de las cosas, eso es muy importante, muy importante. Acuérdense que acá en el Perú, lo que es vulgar y lo que es chabacano le causa risa a todos, pero cuando escuchamos un chiste con mayor calidad o para inteligentes, eso no. Entonces es por el mismo nivel sociocultural. Ustedes, chicas y chicos, pueden hacer la diferencia. Y sobre todo, ¿por qué? Es cierto la frase que no hay edad para estudiar, pero ustedes están en la mejor edad para poder estudiar. No esperen llegar a tener 70 años para decir, "Oh, no hay edad para estudiar, recién me pongo a estudiar". Y haber desperdiciado tus 20, tus 30, tus 40, tus 50. No, pues. Tienes la oportunidad de empezar a darle a la vida un enfoque y una óptica completamente diferente. Si quieren que les recomiende un libro, les puedo recomendar, sabe, más de 1000 libros, ¿no? Pero voy a empezar recomendándoles uno por si es que ustedes quisieran empezar a tomar una visión más diferente de la vida, distinta. Ese libro se llama Madurez, la responsabilidad de ser uno mismo. Uno mismo. Eso significa que a ella le gusta todo eso. ¿A mí me tiene que también gustar? No. Si te empieza a gustar la música de los 50, de los 60, rock, salsa, jazz, balada, si quieres ir mucho más atrás y escuchar a Ludwig van Beethoven, a Tchaikovsky, Mozart, Vivaldi, etcétera, tranquilo, es porque ya estás empezando a tomar un gusto diferente. No, eso se llama madurez, pero la madurez se trabaja. Y eso es algo que en el Perú no tenemos, porque Grecia desarrollaba mucho esos aspectos culturales. En el Perú el aspecto cultural no se trabaja porque la educación es algo que no es negocio. ¿Qué pasaría si acá en nuestro país se trabajara más el aspecto cultural, el aspecto educativo? Lógicamente todo cambiaría. Cambiaría para bien, pero eso implicaría que los grupos de poder se vieran un poquito perjudicados, ya que hay otros sectores sociales que han empezado a progresar. No convendría, pues chicos. ¿Qué es lo que va a convenir? Mira, vamos a suponer que tú eres una persona que tiene grandes empresas, tus empresas venden desde pastillas, tus empresas son hasta discotecas, casinos, ¿ya? O sea, tienes farmacias, casinos, discotecas, ¿ya? Y además tienes un montón de fábricas donde necesitas mano de obra. Para que tus pastillas se vendan, necesitas que la gente esté enferma. Entonces, ya que mayor propaganda de comida basura, chévere, porque te conviene que compren eso y así la gente se enferme. Además, no solo vas a empezar en tus establecimientos donde vendes comida chatarra, vendes un montón y ganas. Tus farmacias también venden un montón porque la gente se enferma. Por otra parte, tus casinos, excelente, porque hay más ludópatas, hay más, más viciosos, más viciosos. Y en tus fábricas tienes mano de obra barata. ¿Por qué? Porque como ya les has, les has difundido una publicidad, pero demasiada, tendenciosa, y los jovencitos los lograste confundir, a los jovencitos los lograste confundir, y a ese jovencito ya sacó embarazada a la otra jovencita, y ahora está preocupado por querer darle de comer a su hijo. Entonces, ese jovencito ya se le hace más difícil, no tiene apoyo de sus padres, seguir una carrera. Entonces, ese jovencito empieza a trabajar. Entonces, como no tiene ninguna carrera ni preparación en esa fábrica donde lo van a contratar, le van a pagar una miseria. Pero no importa. Él quiere darle de comer a su hijo algo. Entonces, los dueños de esa fábrica están contentos porque tienes mano de obra barata. ¿Te das cuenta toda la confusión? Esa confusión es a propósito, es adrede. Si en algún momento puedes realmente pensar en esto y organizar tu vida, planificar, no al 100%, ¿no? ¿Qué es eso? Ay, mi gatito miau miau. Claro. Entonces, esa es la idea. ¿Qué hay siempre acá arriba? Pobre mi gatito, alguien lo pega, le pega. Pobre mi gatito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso el gatito? A ver, explíquenme, no entendí. Mi gatito miau miau. ¿Qué es lo del gatito miau miau? A una canción. Ok, ok. Entonces, con todo eso, chicas y chicos, empezamos a darnos cuenta de que el estado de confusión en el que viven muchos jóvenes resulta un negocio espectacular para los grupos empresariales. Y es de esa manera que mantenemos todo en ese orden que se quiere. Pero, ¿quiénes se benefician? Solamente ciertos grupos. La idea es que la mayoría nos podríamos beneficiar, pero eso es lo que no se quiere, pues. Los juegos panhelénicos se desarrolla mucho el tema del deporte, mucho. El método científico. ¡Wow! Entonces,
quiero que puedan observar este cortito para que aprendamos un poquito más acerca de los griegos. Hoy estamos desarrollando solamente la Grecia clásica, solo nos vamos a enfocar en la Grecia clásica, ¿de acuerdo? Pero vamos a conocer un poquito acerca de los griegos. Recuerden que en el canal de difusión también les comparto algunos links para que ustedes puedan tener ahí videitos que complementen su preparación. ¿Ya, chicos? Bien, vamos entonces en 3, 2, 1. Let's go. Todos gozamos frente a la belleza. Pero, ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo 6 siglos antes de Cristo comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos, y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea.
Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. En la península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, si tenías la... Bien, terminamos con esta parte y continuamos con la explicación de Esparta y Atenas ya para entrar al periodo clásico. la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60. Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento, y el equipo de combate era tan solo una espada corta, una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo. Eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía, y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C.,
un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. El arte clásico. ¿Se imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado. Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos, luego por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? ¡Ja! Oigan, ¿de qué se ríe? Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles. Los Juegos Olímpicos. Ok, nos vamos a centrar en la parte correspondiente a la Grecia clásica. Como estábamos viendo, aquí tenemos esta etapa fundamental. Ya, miren, hay periodos que vamos a analizar en otra oportunidad, como la época prehelénica, o sea, antes de que esto se convirtiera en la Grecia propiamente. Prehelénica es porque mucho antes solo se ocupaba la zona de Creta y poco a poco se fueron expandiendo los pueblos hasta que llegamos ya a las civilizaciones helénicas. Época en la que, por ejemplo, tenemos la Edad Oscura, donde fue una época de puros conflictos, ya la época de la Grecia arcaica, donde se empezaron a formar las primeras ciudades-estado o polis, que lo interesante es que a pesar de que se fueron expandiendo los territorios por el sur de Europa, el Asia Menor y algunas zonas del norte de África, todos los griegos se sentían unidos porque hablaban griego, o sea, por su mismo idioma, por la religión, creían en Zeus y por las diferentes costumbres que tuvieron en función a a los Juegos Olímpicos y otras costumbres adicionales. Y en ese sentido, esa unión, ese vínculo lo tuvieron. En la época clásica, ya las polis entran en un momento de gran desarrollo y esplendor, o sea, apogeo, y destacarían Esparta y Atenas. Pero también este va a ser el periodo de las guerras médicas por los grandes conflictos que se dieron entre los griegos y los persas. Y también terminaría esto con las guerras entre Esparta y Atenas, que son las guerras del Peloponeso. El periodo helenístico se verá en otra ocasión también, que es parte de otra etapa de Grecia. Veamos entonces la Grecia clásica. Esparta, como ya vimos en el video, es una ciudad-estado fundada por los dorios, a orillas del río Eurotas, en la región de Laconia, península del Peloponeso. Fue una gran potencia militar allá en Grecia y su economía era básicamente agrícola y ganadera, o sea, agropecuaria. Los ciudadanos se les conoce como de clase alta, como los homoioi, significa iguales. Son ciudadanos que en este caso solo son varones que ocupan el gobierno y la defensa del Estado. La mujer no participaba como representante política, por eso es que se coloca ciudadanos varones. Los extranjeros son periecos, son hombres que llegaron a Esparta, pero para trabajar en tierras como ya sea agrícolas y ganaderas. Hombres libres, pero no tenían derechos ciudadanos, o sea, no participaban en política. Y los esclavos, que eran las mercancías, se les conoce como ilotas, es mano de obra esclava del Estado y estaban también al servicio de alguno que otro homoioi, o sea, de los que representan la clase alta. El personaje más importante en política de Esparta se llama Licurgo. Fue un pensador que decidió a partir de este momento hacer grandes reformas. Entre estas reformas podríamos decir que destacan las siguientes. Veamos. La creación de la diarquía. Esparta tenía dos reyes, uno era militar y el otro era religioso.
Los éforos eran 5 jueces o magistrados que tomaban las máximas decisiones en Esparta. El peso más fuerte que Esparta tenía era la de los éforos, no la de los reyes. Y las asambleas eran la apeya, donde participaban prácticamente todos los ciudadanos, y aquí se aprueban leyes, y la jerusía, que es donde se dictan las leyes, se proponen leyes. Estaba conformada por 28 ancianos, por eso era jerusía, 28 gerontes, eran mayores de 65 años. Bien, entonces las instituciones creadas por Licurgo son la diarquía, los éforos, la apeya y la jerusía. De las 4, las más importantes son los éforos, toman las máximas decisiones. Recuerden que en Esparta los hoplitas eran los soldados que eran en este caso formados desde que eran muy pequeños. Solo se extraían a estos soldados de la clase alta, o sea, de los homoioi. No podían ser soldados de otra clase social. Recuerda que los que nacían con alguna malformación o enfermedad los aventaban al monte Taigeto, los asesinaban. Entonces Esparta fue una polis bastante dura, bastante vertical en ese aspecto. Todo lo contrario era Atenas. Es una ciudad que estaba fundada por jonios, que en este caso llegó a ser una potencia naval y comercial en la región de Lática, en la península de Lática. Tuvieron varios sistemas de gobierno. En Atenas primero hubieron reyes, luego las familias ricas gobernaron, luego las más ricas de todas las familias, que es la timocracia. Este es un gobierno basado en lo ilegal, donde el pueblo toma decisiones, y finalmente la democracia llegó, que es lo más importante. El personaje creador de la democracia fue Clístenes, quien se le ocurrió que la mayoría de decisiones la debería tomar en este caso los ciudadanos, o sea, los atenienses, varones libres con derechos políticos. En cambio, los extranjeros o metecos no tenían derechos a la ciudadanía porque venían de otras polis. Y los esclavos tampoco, porque ellos son mercancías. Clístenes es el pensador por excelencia, pero Pericles consolidó la participación, ya en este caso de la democracia, mediante las siguientes instituciones. Los arcontes eran 10 ministros que tenía Atenas, las eliastas eran jueces populares, las asambleas tenemos la bulé, que elabora leyes, es como un congreso, está conformada en este caso por 500 personas o ciudadanos, y la eclesia es la asamblea de ciudadanos que aprueban las leyes. Esta es la más importante de todas las instituciones. Bien, mientras todo iba bien en la época clásica, los persas querían tener el control de Grecia, y por eso se van a iniciar las guerras médicas. El continuo expansionismo persa por el control comercial del Asia Menor, y el detonante va a ser la rebelión de una ciudad llamada Mileto, que no quiere tener el control de los persas. Mileto era una ciudad que tenía negocios con Atenas, y cuando Atenas se enteró que los persas la querían tomar, Atenas enfrentó a los persas en la primera guerra médica, donde los atenienses ganaron en la batalla de Maratón. Sin embargo, para la segunda guerra médica, los persas quisieron empezar por derrotar a Esparta, que sabían que era la polis militar por excelencia. Sin embargo, Esparta en efecto perdió en la batalla de las Termópilas. Esta es la batalla que sale en la película 300. Pero sin embargo, en la segunda guerra, Atenas apoya a Esparta y por eso los griegos ganaron en las batallas de Salamina, Platea y Micala. Entonces la segunda guerra médica la gana Grecia. Y la tercera guerra también la ganan los griegos, firmándose ahora bueno, esta es la liga que ganó, que es la liga formada por Atenas, la liga de Delos, firmándose ahora la paz conocida como la paz de Simón o paz de Calias. Como consecuencia, la decadencia del imperio persa se da, un gran desarrollo de Atenas en el mar Egeo, que es el mar por excelencia de los griegos, y empieza a desarrollarse todo un apogeo cultural en Atenas. En ese apogeo cultural, el gobernante máximo es Pericles, por eso se le llama a este periodo también el siglo de Pericles. No solo se consolidó la democracia, sino que también Atenas logró su máximo apogeo político, intelectual, científico y artístico. Por ejemplo, miren esta construcción. La Acrópolis de Atenas, construida por Pericles, es la parte más elevada de una polis, y en ella se construyen edificios públicos y templos. Acá está el famoso templo, vean ustedes, del Partenón, que está en la zona más alta. Y ahí sabemos que se construyó en honor a la diosa Palas Atenea, protectora de Atenas. Lamentablemente, Esparta enfrentaría a Atenas y esas son las guerras del Peloponeso. Todo este enfrentamiento se dio por el control o la pugna de los Balcanes, o sea, del sur de Europa. La rivalidad entre Atenas y Esparta ya era de tiempo. Se van a dar 3 guerras. La primera
En la primera muere Pericles, gobernante de Atenas. Se firma la paz de Nicias. En la segunda, Atenas pierde parte de sus aliados. Y en la tercera, gana Esparta por una alianza que hizo con los persas en la batalla de Gospótamos, que fue la última batalla de la guerra del Peloponeso. La flota espartana dirigida por Lisandro, con apoyo persa, capturó la flota ateniense y eso supuso el término de la guerra. Y así, el periodo clásico entró en un momento de ocaso. En otro momento, veremos aquí ya la etapa del periodo helenístico. Sin embargo, como consecuencia de las guerras del Peloponeso, Esparta tuvo una breve hegemonía por 20 años y luego ya entran en crisis las polis griegas por la llegada, lógicamente, de Macedonia, donde va a destacar Alejandro Magno. Y eso ya corresponde al último periodo, que es el periodo helenístico. Entonces, de Grecia, propiamente hemos visto el periodo clásico. Y para terminarlo, veamos entonces esta última parte del video. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria... Chicos, una consultita. ¿Se puede observar la pantalla? ¿Se escucha el audio? ¿Todo bien? Me comentaban que había un recuadro negro ahí. Todo bien, ya, ok. Sigo. Hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra. Vamos a derrotarlos a todos. El amor. Adoro cuando escribe estos poemas. La familia. Te espero a cenar, amor. Y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos. Y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. Ah, y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿A quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates, y sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la Tierra. Alejandro Magno. En Grecia, hubo un hombre que desde muy niño tuvo los más grandes sueños que se puedan imaginar. Este joven, llamado... Saben que Alejandro pertenece al periodo helenístico, ¿ya? Se sale
de lo que viene a ser la época clásica, pero es un plus que vamos a ver en el videíto. Así que vamos en 3, 2, 1. Alejandro era hijo del rey Filipo II, el rey de Macedonia, y decidió emprender un largo viaje con un ambicioso objetivo. Quiero convertirme en el más grande conquistador, y así lo haré. El viaje de Alejandro empezó en su tierra natal, en el año 334 a.C. Cuando tenía 20 años, este joven guerrero creó un ejército y lo entrenó con tácticas novedosas para la época. Con ese ejército logró increíbles hazañas. Liberé Asia Menor del dominio persa. Conquisté Egipto y Babilonia. Y llegué hasta la India. El imperio de Alejandro unió el mundo occidental con el oriental, difundiendo la particular forma de pensar de los griegos. Sin embargo, esta creación de Alejandro contradijo uno de los principios esenciales del espíritu griego, al pretender gobernar un imperio con un poder centralizado. Así, muchas ciudades que antes habían sido independientes comenzaron a someterse al poder del imperio. Con la temprana muerte de Alejandro, llegó a su fin la época de la Grecia clásica. Muy bien. Y si tratamos a Grecia, sabemos que uno de los personajes más importantes para esa época fue Alejandro, pero ya con Alejandro empieza la época helenística. Ahora, tras la muerte de Alejandro, todo el periodo, todo lo que era el territorio de Alejandro quedó dividido en varios territorios, lo que facilitó a Roma poder conquistar esos territorios. Es por eso que Roma, que había empezado como una pequeña monarquía, o sea, que solo tenía un territorio muy, muy reducido y reyes, en la época de la República, que es la que tenemos que analizar, es donde Roma conquistó a Grecia. Pero bueno, no se llamaba Grecia, acuérdate, era la Hélade, solo que los romanos le pusieron de nombre Grecia. El problema es que cuando Roma conoció todo lo que había conquistado, se dio cuenta de que los griegos, o sea, los helenos, habían profundizado en muchos aspectos de la vida, desarrollando todo lo que ya vimos, desde medicina hasta astronomía, pasando por álgebra, matemáticas, historia, etcétera. Y es por eso que Roma no pudo superar culturalmente todos los grandes aportes de Grecia. Entonces, ¿qué hizo? Los copió. Eso significa que Grecia conquistó a Roma, pero no militarmente, ¿no? Grecia conquistó a Roma culturalmente. Y así vamos a ver que la época de Grecia y de Roma constituiría un solo periodo. Es el periodo greco-latino, o sea, greco-romano. Lo que tienes que primero aprender es que Roma se ubicaría en la península itálica, o sea, actual Italia, en el valle del Tíber. Acá hay un río que se llama el río Tíber, la región del Lacio. Comprendió dos zonas importantes: la zona continental, que es toda la parte de la bota que va desde los Alpes hasta el río Rubicón, desde los Alpes en el norte hasta el río Rubicón en el sur, y la zona peninsular, donde encontramos tres islas. Acá está Córcega, Cerdeña y Sicilia. Esto es el mar Tirreno, y acá el mar Adriático. Roma pasó por tres importantes periodos: la monarquía, la república y el imperio. Hoy nosotros estamos estudiando propiamente la república. Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, en la época de la monarquía, solo recordarles que hay dos tipos de orígenes. El origen mítico, donde destaca la leyenda de Rómulo y Remo, la pueden revisar en Alpha History. Y también está en YouTube, ¿no? Y también está el periodo histórico, donde está la influencia de latinos, que son los primeros que tomaron el territorio de Italia, y luego llegaron etruscos, que son otros pueblos que intentaron tomar el mando político. Eso va a ser en la época de la monarquía. Ahora, desde la monarquía ya podemos ver esta organización social. Hay cuatro clases sociales importantes. A ver, me comentaban por aquí, Alejandro Magno tiene la voz. Me dice Eric, no, Rómulo mató a Remo. Sí, en la leyenda Rómulo mató a Remo. Y por eso, en honor a Remo, le puso al territorio conocido como la ciudad de las siete colinas, así se llamaba originalmente. En honor a Remo, le puso Roma. Sí, en honor a Remo le puso Roma. Me preguntaban por aquí por internet, profe, ¿puede pasarlo bien? Claro, claro, por supuesto, Anita. Por supuesto que sí, Anita. Ya, ahora, de aquí al final. Dentro de la organización social, los patricios es la clase de la nobleza. Es un grupo privilegiado que tiene como propiedad muchas tierras. Recuerda que ellos son la clase alta. Los plebeyos son la parte del pueblo que obtienen derechos
progresivamente, o sea que poco a poco van a poder asumir cargos, en este caso, políticos. Los clientes son plebeyos pobres protegidos por un patricio. Estos clientes se encuentran pues como sirvientes de los patricios y no tienen mucho en realidad, o prácticamente nada. Por eso los verdaderos pobres no eran los plebeyos, eran los clientes. Y bueno, los esclavos son mercancías, así es que no, pues no pasa nada, ya sabes que son solo mercancías. Bueno, en la monarquía entonces hubieron dos dinastías de reyes, la latina y la etrusca, y lo que nos importa a nosotros es la etapa de la república. La etapa de la república tiene cuatro características importantísimas. Uno, instituciones. Está gobernada por el Senado, que es la que propone leyes, es como decir el Congreso, ¿ya? También controla a los magistrados. Entonces, el Senado está conformado principalmente por patricios, que es la clase alta, propone leyes y controla a los magistrados. Los magistrados, acá están las magistraturas, son 7. La que gobierna Roma son los cónsules, son 2. Su gobierno solo dura un año, no es como el presidente ahora que gobierna 5. Solo son 2 años. Perdón, solo es un año. Y solo son 2 cónsules los que van a gobernar por ese tiempo, por un año. Representan el poder político y presiden el Senado. Son elegidos por un año, como les decía. Si es que hubiera guerra, los cónsules se van a dirigir a los ejércitos y es el dictador el que va a ser elegido ahora en situaciones de peligro para tener el poder absoluto por 6 meses. Si la guerra termina, ya el dictador se va a su casa y los cónsules regresan a gobernar. El pretor es otra magistratura que se encarga de la justicia. El cuestor, otra magistratura que se encarga de las finanzas. El censor se encarga del censar a la población. Recuerden que dentro de cada ciudad hay un edil, que es el que gobierna esa ciudad, es el alcalde. Y por último, los tribunos son los que defienden a los plebeyos. El tribuno defiende al plebeyo. Bien. Por otra parte, tenemos los comicios. Ya hemos hablado del Senado, ellos proponen leyes. Las magistraturas son cargos temporales de un año, donde vemos que el más importante son los cónsules. Acá hay 2 personas, en el resto solo son uno, ¿ya? Y un año de gobierno. Y los comicios son las asambleas o reuniones de ciudadanos, donde su función es elegir a todos ellos, a los magistrados. ¿Dónde los eligen? En la asamblea tribal. Pero también tienen otra función, aprobar las leyes que el Senado propone. En los comicios, en la asamblea curial, se aprueban o se desaprueban estas leyes. Y la asamblea centurial era para elegir a los miembros del ejército. Bien. Ahora, tenemos por este lado las luchas entre los patricios y los plebeyos. Los plebeyos, recuerda que eran la clase que llegó posteriormente a Roma, pero que no significa que son pobres, solo que no son los que llegaron al principio y por eso tienen otros apellidos y son discriminados. Ellos intentaron irse de Roma, esto se llama la huida al Monte Aventino, exigieron derechos que progresivamente van a lograr. Como se estaban yendo, los patricios los llamaron y le dijeron que no se vayan porque si no, Roma no iba a poder funcionar sin la clase del pueblo. Y por eso les prometieron darles leyes. Y aquí se da la ley de las 12 tablas, que establecieron igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Por ejemplo, con la ley Licinia Sextias se permite que ahora un plebeyo pueda ser cónsul y el otro va a ser patricio. Acuérdate que en el consulado habían 2. Ahora va a ser un patricio y un plebeyo. La ley Canuleia fue la que permitió matrimonio entre patricios y plebeyos. Ahora, por ejemplo, el Ricolás de las Casas se casa con la Grace González. Muy bien. Y la ley Ogulnia era para darle pues acceso a los plebeyos a cargos religiosos. Antes no se permitía que los plebeyos puedan tomar cargos sacerdotales, ahora ya. Muy bien. Tercera cosa que te voy a contar de la República. Ya te he contado la primera, que tiene que ver con las instituciones. Son 3, Senado, magistraturas y comicios. La segunda, te conté acerca de la ley de las 12 tablas para evitar estas luchas entre patricios y plebeyos. La tercera, Roma inició su expansión. La conquista de Italia, se conquistó la península unificando los pueblos del centro, norte, vean ustedes, y del sur, donde derrotaron a la Magna Grecia. Grecia todavía tenía un control en la zona del sur de Italia. Bien. Las guerras más importantes que Roma sostuvo fueron contra los cartagineses, Cartago, en el actual África,
va a ser la potencia comercial que era más poderosa, pero Roma la enfrentó. Enfrentamiento entre Roma y Cartago por la hegemonía, o sea, por el dominio del Mediterráneo occidental. Profe, ¿cuántas guerras púnicas fueron? Tres. ¿Quién ganó? Las tres. Roma ganó la primera, Roma ganó la segunda y Roma ganó la tercera. Roma ganó todas. Y gracias a eso se inició la conquista del Mediterráneo oriental, la zona de Grecia, que ya fue conquistada posteriormente ya por Roma. Como consecuencias, se convirtió en la máxima potencia del Mediterráneo, aumentando su ager públicos, o sea, sus tierras, pero a la vez hubo mayor polarización y convulsiones sociales, o sea que va a haber mayor enfrentamiento entre los sectores de patricios y plebeyos. Y eso va a generar la cuarta cosa de la República que te cuento, que significa la crisis de la República. Profe, ¿la crisis de la República de qué trata? Pues es la época donde, debido a los enfrentamientos entre las clases sociales, Roma entra en crisis. Digamos, el antecedente fue cuando estos dos hermanos que eran tribunos de la plebe, ellos defendían, acuérdate, el tribuno, acá está, mira, el tribuno era el que defiende a la plebe de cualquier ley que el Senado quiera dar que sea demasiado en contra de la plebe. Ellos dos eran tribunos. Primero, Tiberio Graco, que propone la ley agraria, es el reparto del ager público, o sea, de tierras entre los plebeyos. ¿Qué le hacen a Tiberio? Lo matan. Luego viene su hermano Cayo Graco, que también llegó a ser tribuno, y dijo, al igual que mi hermano, yo también propongo la ley agraria, pero también la ley frumentaria, o sea, bajarle el precio a los cereales, como el trigo. Y también lo mataron. Le mandaron el chamo y me lo mataron. Y así fue como ya no Tiberio y Cayo ya no están presentes. Pero como los asesinaron, ahora las guerras civiles se van a dar. Las ambiciones de los generales por el poder político agudizaron la crisis. Y de esa manera se van a dar las tres guerras civiles. Profe, ¿cuáles son esas tres? Ajá, lo silenciaron. En efecto, lo silenciaron. Así es, Danielita. Ahora la primera guerra civil enfrentó a dos cónsules, Mario, que era de la plebe, y Sila, de la clase alta, de los patricios. Sila terminó ganando. Sila gobernó Roma solo hasta que al poco tiempo falleció y se inicia la Segunda Guerra. En esta Segunda Guerra, Roma va a estar gobernada por tres generales. Ese es el primer triunvirato. Julio César, Pompeyo y Craso. La victoria la va a tener César, o sea, Julio César, sobre Pompeyo en la batalla de Farsalia. Lamentablemente, Julio César tuvo una relación con Cleopatra, la reina de Egipto, y a los patricios no les gustó que Julio César intentara hacer una alianza con los egipcios. Y fue por eso que lo mataron. Lo mataron a Julio César. Lamentablemente, sí, lo mataron a Julio César. ¿Ya? Y de esa manera, al morir Julio César, se inicia la Tercera Guerra Civil. Pero en esta Tercera Guerra va a haber un segundo triunvirato. ¿Y quién es el que está dentro de ese segundo triunvirato? El hijo de Julio César. Acá está Octavio. Lépido y Marco Antonio, que era el mejor amigo de Julio César. Termina ganando Octavio sobre Marco Antonio, que también se había metido con Cleopatra en la batalla de Accio. Acuérdate que Cleopatra primero estuvo con Julio César y luego se metió con Marco Antonio. Con ambos tuvo hijos. O sea, Cleopatra era brava. Julio César, entonces, al morir, dejó a su hijo Octavio y Octavio gobernó con otros tres, pero terminó ganando Octavio. Y sabemos que para que no le pase lo mismo que a su papá cuando lo mataron en el Senado, a él le podía pasar lo mismo, por eso Octavio iniciaría el imperio romano con el nombre de Augusto, pero eso ya es una historia que veremos en otra ocasión, porque hoy solo toca la República. Entonces, acá les dejo también esta línea de tiempo con los ejercicios de esta semana, que serían para nosotros la semana 2, cuidado, ¿ya? Y también vamos a hacer, ahorita les paso la diapositiva, vamos a completar esto con un videíto, ¿ya? Eh, este, Rubí, voy a pasarles un videito ahora último para que los chicos puedan completar el segundo tema. Este, Muy bien. ¿Algún alcance? Todo bien. yo estaba haciendo conversaciones con los chicos, pero algunos no me han aceptado. Por eso han estado tanto aquí con la cámara prendida el profesor. Oh, ya, ya. Ok, ok. Sí, pues justo por eso te preguntaba. Así que chicos, me contestan cuando los mando a sala aparte, por favor. Muy bien. Vámonos entonces con
Roma. Vamos a ver la parte inicial que es interesante respecto a la famosa leyenda de Rómulo y Remo. Recuerda que la leyenda de Rómulo y Remo es la etapa, la famosa leyenda que explica los orígenes de Roma, ¿no? Y que es muy interesante, ¿no? Porque es el famoso origen respecto al origen legendario bajo una leyenda. Exacto, Sofía, exacto. No desperdició ninguna oportunidad. En efecto. Bien, ahí vamos entonces. Creo estados personales. Oh, ustedes son tan feos como su abuelo. Si los dejo vivos, después van a querer vengarse por lo que le hice a él. Lo siento, pero tengo que acabar con ustedes. Hoy en Infonimados te contamos sobre la historia de Roma, la leyenda de Rómulo y Remo. En el siglo VIII a.C. existía un lugar llamado Alba Longa. Y ahí, el rey Numitor era el rey. Un día, su hermano Amulio se cansó de no ser rey. Así que lo destronó. Mató a todos sus hijos varones y a su hija mujer, Silvia, no. Pero sí la obligó a unirse a un culto y volverse sacerdotisa de la diosa Vesta, para que no pudiera tener hijos que cuando crecieran les diera ganas de vengarse del tío Amulio por haberle quitado el trono a su abuelo Numitor. Y Silvia no tuvo un hijo, sino dos. Porque Marte, o sea Ares, o sea el dios de la guerra, se le apareció en el fuego sagrado para hacer hijos con ella, pero sin su permiso. Porque los dioses grecorromanos no respetaban el consentimiento de las humanas. Cancelados. Silvia tuvo gemelos, Rómulo y Remo. Entonces el tío Amulio se enojó porque sus planes no habían salido como él esperaba. Por eso metió a Silvia a la cárcel y puso a los gemelos en una canasta que lanzó al río Tíber. Y ¡zas! No se ahogaron, sino que la canasta flotó hasta la orilla, por el monte Palatino, en donde un pastor de ovejas los encontró y los adoptó. No. Esto está muy aburrido para ser un mito romano. Ok. Entonces, una loba, que por alguna razón tenía nombre y se llamaba Luperca, los cuidó por mientras. Hasta que un pastor llamado Fausto por el monte Palatino, en donde un pastor de ovejas los encontró y los adoptó. No. Eso está muy aburrido para ser un mito romano. Ok. Entonces, una loba, que por alguna razón tenía nombre y se llamaba Luperca, los cuidó por mientras. Hasta que un pastor llamado Faustulo los adoptó. Rómulo y Remo crecieron y un día se metieron en una pelea que no tenía absolutamente nada que ver con ellos. Y por eso encarcelaron a Remo. Entonces lo llevaron donde el ex rey Numitor, que resulta que todavía estaba vivo. Y cuando se vieron, de la nada, se dieron cuenta de que Rómulo y Remo eran sus nietos. Soy tu abuelito. Así que Rómulo y Remo ayudaron a su abuelo a recuperar el trono. Mataron al rey Amulio y retronaron a Numitor. Todo esto hizo que a Rómulo y a Remo le dieran ganas como de gobernar algo. Y para no tener que destronar a su abuelito de nuevo, se fueron a buscar su propia ciudad para gobernar. Rómulo quería fundar Roma, en el monte Palatino, y Remo quería fundar Remoria, en el monte Aventino. Y como no podían decidirse... Ah, ya sé. El que vea más buitres gana. Ok. Y Rómulo ganó. Así que suscríbete o algo así. Rómulo se puso a construir una super pared en los límites de la ciudad para proteger... No está tan alta la pared esta. Así que Rómulo lo tuvo que matar. Y lo enterró. Donde Remo quería fundar Remoria.
Así, Rómulo fundó Roma el 21 de abril del año 753 a.C. y fue el primer rey de Roma. Y no sabemos si algo de esto es cierto. La verdad, no hay ninguna prueba arqueológica. Hi, my name is Valentina, and I'm 11 years old, and I want to be a pilot. Pero Livio pensó que esto sería más interesante que decir a las personas que Roma se formó a base de pastores y granjeros que llegaron poco a poco al monte Palatino, cerca del año 1000 a.C. Los latinos se asentaron en esta área por su interesante ubicación y tierras fértiles. Luego se extendieron a las demás montañas, donde fueron influenciados por los etruscos y los griegos que también vivían por aquí. Pero todo eso está muy aburrido, así que mejor sigamos con lo otro. Para que hubiera más gente en su nueva ciudad, Rómulo invitó a criminales, esclavos y exiliados a vivir en Roma. Y empezó a crear leyes y costumbres y a nombrar senadores, que ahora se llamaban patricios. Y los no patricios se llamaban plebeyos. Y ellos no tenían tantos derechos como los patricios. Lo que no había en Roma eran mujeres. Así que nadie podía tener hijos. Por eso, Rómulo envió mensajeros a las ciudades vecinas a decirles que por favor les mandaran mujeres. Pero la gente dijo, no. Así que Rómulo organizó unos juegos en honor a Neptuno, o sea, Poseidón, e invitó a los vecinos de esas ciudades. Y los sabinos y los latinos vinieron con sus hijas. Y cuando todos estaban entretenidos viendo los juegos, los romanos raptaron a las mujeres y los obligaron a casarse con ellos. Y los invitados se fueron muy enojados, porque ¿qué es esa falta de hospitalidad de secuestrar a las mujeres mientras uno mira un juego? Entonces, los latinos y los sabinos se fueron a atacar Roma. Pero cuando llegaron, a las mujeres parece que les había dado como un síndrome de Estocolmo colectivo y se habían enamorado de sus nuevos esposos. Por eso se pusieron en el centro para evitar que sus padres y sus nuevos esposos siguieran peleando. Y todos se contentaron y ahora eran un solo pueblo. A esto se le conoce como el rapto de las Sabinas. Rómulo y Tito Tasio, que era rey de los Sabinos, formaron una diarquía, que es cuando dos reyes gobiernan un solo lugar. Pero asesinaron a Tasio. Así que ahora Rómulo era el rey él solito. Rómulo siguió haciendo alianzas y conquistando otras ciudades, lo cual de hecho sí suena realista. Entonces, un día, cuando tenía 54 años, Rómulo estaba pasando revista a su ejército, cuando de repente apareció una neblina y una tormenta, y Rómulo fue elevado a los dioses y desapareció. Eso, o fue asesinado por los senadores de Roma, porque ya estaban hartos de él. Pero de todos modos, lo convirtieron en el dios Quirino, y le hacían culto, porque a los romanos les gustaba mucho eso de venerar dioses griegos, que habían convertido en romanos en un acto sutil de apropiación cultural. Ahora, Roma estaba en camino a convertirse en una gran ciudad, que daría paso a una monarquía, que daría paso a una república, que daría paso a un imperio, que daría paso a un país, que daría paso a la pizza. Mamma mía, muy bien. Y ahora sí, esa fue la primera parte de lo que sería después el amplio desarrollo de la cultura de la civilización romana. Roma terminó copiando prácticamente todo lo griego, hasta los dioses los copió. Sin embargo, Roma tiene tres grandes aportes que le ofrece a la humanidad. Uno, el derecho. El derecho, el sistema legal. Todas las leyes nacen, se desarrollan en Roma, se desarrollan muy bien. Segundo, el Senado. Recuerden que en la República esta fue la etapa de bastante preparación para las leyes. Una institución importantísima. Y tercero, am,
Ahí tenemos el cristianismo que en la época de pues Teodosio, que es un emperador, va a ser oficializado. ¿Sí? Muy bien. Anita, una pregunta. ¿Ese es el baterista de Guns N' Roses, creo? ¿O el baterista de una banda alemana, creo? Es un baterista conocido, famoso, ¿no? Que ahí está su foto de joven. Creo que sí. A ver si me comenta por ahí, Anita. Ah, es un cantante. Ah, ok, 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 ok. Pensé que era la foto de ese que siempre anda con una pañoleta acá, que es como un baterista. Okis. Ah, es Axl Rose. Oh, gracias, Dianita. Gracias, gracias. Muy bien. Ahora sí, vámonos a las claves porque ya se terminó nuestra clase. Saca tu separata. Y qué rápido se acabó la clase. Qué rápido. Muy bien. Estos días vamos a hacer un en vivo, ya bien chévere. Lo coordino primero con Rubí, como dice la canción, es una descarada. ¿Ya? Lo coordinamos para que se pueda hacer la clase en un en vivo, ¿ya, Rubí? Ahí a los chicos les pasa la voz, ¿ya? A ver. Pregunta number verano, acá está ciclo zero. Muy bien. A ver. Cortamos el cabello. Dice. Ya. A ver, hombre, todavía me tengo que comprar mi máquina de afeitar, mi máquina de afeitar, eso, mi máquina de cortar cabello. Bien, uno, clave, cachimbo, o sea, la C. Dos, alfo. Vamos a ponerlo por acá mejor ya. Uno, cachimbo. Dos, alfo. Tres, besito. Cuatro, dino cachimba. Cinco. Ah, su mayor fan. Ok, Jeremy. Cinco, dino cachimbo. Seis. Entrégate, 7, besito, 8, entrégate, ahí está, 9, dino cachimbo, 10, C de cachimba, 11, entrégate, 12, en la 12 no hay clave, puedes borrar la clave besito para que diga las guerras únicas. Únicas. Ok. Pregunta 13, clave dinosauria. 14, clave alfo es amor. Y la 15, besito. Listo, vamos ahora con la tarea. Ahora sí. Uno, dinosauria. Uno, otra vez, uno, dinosauria. Dos, dinosaurio. Tres, bésame, bésame mucho. 4, alfo. 5, bésame, bésame mucho. Otra vez, como si fuera esta noche la última vez. Ahí está, 7, cachimba. 8, alfo te ama. 9, cachimbitos. Y la 10, África. Muy bien. Chicas y chicos, por acá me escribieron por interno un ratito. Pueden mandar el... ¡Uy! Me estaba olvidando. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va la diapositiva, a ver. Un Sinki. JC, el link de los videitos los voy a mandar por el canal de WhatsApp, ¿ya? Por el canal de WhatsApp. Por el canal de WhatsApp. Ya se los pasaste, ¿no, Rubí? Sí, sino que hay nuevos de hoy, entonces tendría que volver a enviarlo. Oh, ya, porfis. Lo mandas, ahí les va a pasar Rubí. Y pues para los chicos nuevos ha sido todo un gusto estar con ustedes en esta clase. Y la otra semana nos vemos a esta misma hora por este mismo canal. Quien les habla, su profesor Alfonso Inostroza Alzamora, alias A Alfo. Me dice Anita, profe, tiene cierto parecido con Jimmy Fallon. ¿Quién es Jimmy Fallon? A ver, voy a buscarlo de aquí, ¿ya? Ya me hiciste entrar la curiosidad. Espero que no sea alguien parecido al Grinch. Y me paran diciendo acá me paran diciendo ya, excelente.
Bueno, tiene cara de cómico él. Tiene cara de cómico. Lo máximo. Bueno, gracias, Anita. Gracias por no parecer otra cosa. Un abrazo grande. Dios me los bendiga. Chao, Melanie. Cuídense mucho.